Saludos a todos y todas, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas. Para mí es de gran alegría estar con ustedes en este día. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante dentro de la ingeniería de suelos. Y es específicamente que nosotros vamos a estar desarrollando un ejemplo paso a paso de lo que concierne al cómputo de lo que serían los distintos parámetros característicos del suelo. Específicamente en esta ocasión nosotros vamos a estar haciendo un ejemplo y este ejemplo está prácticamente tomado de un caso real y nosotros vamos a estarlo resolviendo donde tenemos una situación, ¿verdad? Nosotros vamos a resolver una situación en la cual nosotros vamos a estar tomando una muestra de suelo y a esa muestra de suelo le vamos a estar realizando una serie de procedimientos matemáticos que son esenciales y muy importantes en el análisis de suelo. Así que para ello nosotros vamos a necesitar utilizar lo que sería pues una guía, ¿verdad? Nosotros vamos a estar utilizando una serie de ejemplos, ¿verdad? En este caso vamos a ir específicamente a un ejemplo y ese ejemplo que nosotros vamos a estar trabajando pues es el que nos va a permitir a nosotros visualizar cómo trabajar con este tipo de situación. Y ese es el caso que tenemos en este momento. Tenemos un ejemplo en el cual nos dice lo siguiente. Dice que el suelo es un suelo saturado y en este ejercicio, aparte de que me dice que el suelo es saturado, dice que el peso unitario y lo que sería el contenido de humedad en el field, o sea en el área de trabajo, pues se encontró que era de 118 libras por pie cúbico y que pues prácticamente el contenido de agua fue un 33% en este caso. Así que lo primero que nosotros tenemos que identificar es que tenemos un suelo saturado con una unidad de peso de 118 libras por pie cúbico y el otro dato importante que nos da en este ejercicio pues es el contenido de humedad. Así que ya de inicio nosotros necesitamos trabajar con esos dos parámetros que nos van a guiar en todo lo que concierne a el procedimiento para nosotros poder analizar este suelo y vamos a hallar una serie de cómputos matemáticos que nos van a guiar en la comprensión ingenieril de lo que son los suelos. Así que es una etapa muy importante y que una forma fácil y práctica de poderlo entender pues es realizando un ejercicio práctico. Y en este ejercicio nosotros vamos a tener que estar muy pendientes porque hay una serie de datos importantes que nosotros vamos a tener que tener en cuenta cuando nosotros vamos a resolver este ejercicio. Y es que para comenzar nosotros vamos a partir de que el volumen de esta muestra en hipótesis es un volumen que sería igual a un pie cúbico. Así que si ya nosotros tenemos ese volumen a un pie cúbico, pues tendríamos que V, que vendría a ser el volumen, sería igual a 1. Hay ocasiones que esto nos permite simplificar de manera práctica cómo nosotros poder utilizar las ecuaciones matemáticas bajo ciertas circunstancias particulares. Así que en inicio nosotros vamos a trabajar con un pie cúbico como base. Eso nos va a ayudar en este ejercicio que vamos a resolver. También tenemos que tener en cuenta que basado en el ejercicio ya nos están diciendo cuánto es el gamma saturado. Así que si ya nosotros sabemos que el gamma saturado es de 118 libras por pie cúbico, pues lo único que tenemos es
que vamos a incluir el símbolo correspondiente al gamma saturado, y para eso vamos a escribir gamma sat, que gamma sat siempre vamos a poner en el suscrito de en este caso el parámetro que vamos a estar evaluando es el peso específico. En este caso el gamma saturado es de 118 libras por pie cúbico. Así que si ya nosotros tenemos cuánto sería el volumen, que hemos partido de la premisa que asumimos que es un pie cúbico, tenemos el gamma saturado, pues entonces ya con eso nosotros podemos utilizar la ecuación de peso específico, que establece que sería igual a el gamma. El peso específico sería igual a gamma igual a W sobre volumen. Así que si ya nosotros tenemos peso y ya tenemos el volumen, entonces nosotros prácticamente podemos, ya tenemos el gamma, o sea el peso específico. La ecuación sería gamma igual a W sobre V. Pues ahora nosotros podemos matemáticamente determinar cuánto sería el peso, y específicamente en este caso pues nosotros si nosotros despejamos, ¿verdad?, por W, que sería el peso, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar, y ya ahí tenemos que hacer un paso más, ¿verdad?, porque ya nosotros tenemos aquí prácticamente cuánto es el valor de V, que sería un pie cúbico, el valor del gamma saturado, y nosotros queremos saber cuánto es el peso. Pues el peso sería que nosotros vamos a despejar por ese W. Con ese valor de W es que nosotros vamos a trabajar. Así que permítanme en este momento despejar por W. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a despejar por W. Tendríamos que en este caso W va a ser igual al gamma multiplicado por 1. Ahora, ¿qué sucede? Gamma en nuestro caso pues sería los 118 libras por pie cúbico, que ya nosotros lo teníamos previamente. Ya nosotros tenemos que gamma saturado es 118 libras por pie cúbico. Pues lo vamos a escribir aquí: 118 libras por pie cúbico. Y además de esto, nosotros sabemos, ¿verdad?, habíamos comentado que nuestro volumen partimos de un pie cúbico. Así que vamos a decir que tenemos un pie cúbico. Entonces aquí se me van a cancelar las unidades de pie cúbico con pie cúbico y me van a quedar libres. Por lo tanto podemos decir que W es igual a 118 libras. Y ese primer dato es el que nosotros vamos a estar utilizando para nuestro ejercicio. También con este dato pues nosotros podemos trabajar con otros aspectos que van a ser muy importantes dentro de la ingeniería de suelo, y nos referimos a que nosotros también vamos a trabajar
con lo que sería determinar cuánto sería en nuestro caso el WS, el W saturado. O sea, en otras palabras, nosotros queremos conocer cuánto es el peso saturado. O sea, en otras palabras, vamos a estudiar cuánto, porque este ejercicio nos está pidiendo que determinemos lo que sería la gravedad específica del suelo, y también tenemos que tomar en el aspecto de determinar la razón de Van. Entonces, para este caso, nosotros vamos a utilizar la ecuación WS, y la ecuación WS es la que nos va a guiar para nosotros poder hacer los cómputos correspondientes para este ejercicio. Como ya nosotros conocemos cuánto es W, pues automáticamente con eso nosotros podemos trabajar, y una vez ya nosotros tenemos ese dato de W, podemos entrar a la fórmula de W saturado, o sea, el peso saturado, que en nuestro caso sería que sustituir la W, que es el 118, que lo habíamos determinado con el peso cuando hicimos el cómputo del peso de nuestra muestra, y también vamos a dividir entre 1 más el W saturado. Ahora, ¿qué es el W saturado? Recordemos que el W saturado no es otra cosa que el contenido de agua en esa muestra. Por lo tanto, ese contenido de agua es un 33%. ¿Cómo nosotros lo vamos a representar dentro de la ecuación? Pues nosotros lo vamos a representar en punto decimal. El 33% de contenido de agua sería un W minúscula saturado de punto 33. De punto 33 porque es el 33% de saturación de agua. Eso cuando lo dividimos, pues tendríamos entonces 118 libras dividido entre 1 más punto 33. Cuando hacemos esa división, nos da que el peso del agua serían prácticamente en ese caso nosotros vamos a descontarle lo que sería el peso seco. Vamos a decir que ya el WS en este caso pues me va a permitir a mí encontrar cuánto sería ese peso de suelo seco, pero por el momento hemos encontrado que WS es igual a 88.72 libras. Ese dato va a ser bien importante porque ya nosotros tenemos cuánto pesa toda la muestra, y ya nosotros tenemos también que el WS es de 88.72. ¿Cómo lo determinamos? Con la fórmula que estamos utilizando en este caso, que sería WS es igual a W, que es el peso del suelo, como lo obtenemos del campo, dividido entre 1 más W minúscula saturado, donde W minúscula saturado pues vendría a ser lo que es el contenido de agua. Pero importante que nosotros nos vamos a entrar en la fórmula con el 33% directamente. Tenemos que entrar a la fórmula con el punto 33, que viene a ser el equivalente al 33%, pero en términos decimales. ¿Por qué? Porque estamos utilizando 1 en la resta como denominador. Por lo tanto, 1 vendría a ser el 100%, y vamos a decir que ese 33% de agua estaría representado por el punto 33. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dividiendo prácticamente entre lo que sería la parte
correspondiente a esa combinación del 33% de agua con el suelo. Así que estos son datos bien importantes que nosotros vamos a tomar como base siempre que estemos trabajando con este tipo de ejercicio, puesto que es importante cuando nosotros vamos a realizar cómputo. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo nosotros vamos a trabajar, ¿verdad?, con este tipo de situación cuando estamos manejando distintos tipos de casos? Miren, hay muchas situaciones que nosotros podemos resolver cuando estamos trabajando con ingeniería de suelo, específicamente cuando nosotros tenemos vamos a decir, unas características del suelo, y ese suelo a su vez pues nos va a permitir estudiarlo, pero desde un punto de vista ingenieril. Entonces, si nosotros utilizamos aquellos aspectos ingenieriles a la hora de realizar un análisis, nosotros vamos a tener que averiguar específicamente cuáles son las condiciones existentes de ese suelo al momento de realizar ese estudio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer cualquier diseño de índole de construcción o queremos estudiar cuál es la estabilidad que tiene un terreno, va a ser crucial conocer cuáles son esas propiedades iniciales que tiene ese suelo, como es el gamma saturado, que es muy importante, el porciento de contenido de humedad, en este caso porciento de contenido de agua, porque esa es la esencia. De ahí parte muchos aspectos que van a permitir estudiar lo que es la ingeniería de los suelos. Así que esta fórmula que nosotros hemos comenzado a utilizar es la fórmula principal, una fórmula muy importante cuando nosotros comenzamos este tipo de estudio. Y es importante, ¿verdad?, pues tenerlo claro, puesto que siempre que trabajemos con este tipo de ecuaciones, nosotros lo que vamos a buscar en realidad es ver cómo están esas condiciones de ese suelo. Ahora, una vez ya nosotros tenemos, ¿verdad?, tenemos esto claro, que ya hemos visualizado por qué es esta fórmula, cómo la vamos a utilizar, y hemos visto, ¿verdad?, el ejemplo aplicado que encontramos el 88.72, pues nosotros tenemos que determinar otros valores, no solamente este valor de 88.72 para el WS, sino que también nosotros vamos a necesitar determinar lo que sería otro valor muy pero que muy importante cuando estamos trabajando, y es el peso del agua. Uno se pregunta, ¿cómo determinamos el peso del agua? Bueno, pues para determinar el peso del agua, lo único que nosotros vamos a necesitar es restar ese 118 que nosotros teníamos. Y fíjense, aquí es que esto se pone bien interesante, porque nos va a permitir encontrar ese peso del agua. Y el peso del agua es muy importante cuando nosotros estamos haciendo todo este tipo de desarrollo, todo este tipo de cómputos, porque va a ser crucial en un análisis de suelo. O sea que partimos de ahí. Ese primer valor que nosotros vamos a necesitar tener muy en cuenta va a ser ese peso del agua. Y en nuestro caso, pues fíjense que nosotros tenemos que prácticamente ahora, una vez ya nosotros hemos desarrollado este ejercicio, pues tenemos que el peso del agua, que sería WW, porque fíjense que es W mayúscula y la W minúscula de aquí es water. ¿Qué teníamos? Tendríamos el peso de la muestra, que en este caso recuerden que era el 118 libras, y a eso le vamos a restar ¿qué? A eso le vamos a restar el peso, en este caso, fíjense que WS vendría a ser el peso del suelo. Fíjense que vamos descubriendo, ¿verdad?, utilidades muy importantes en este análisis, porque ya tenemos peso
del suelo. Pero fíjese que cuando nosotros hacemos esta resta, nos va a quedar que el contenido de agua, el peso del agua serían 29.27 libras. Así que fíjese que ya nosotros hemos encontrado que con esta fórmula hemos encontrado cuánto pesa el agua. Por lo tanto, eso nos permite a nosotros decir, bueno, pues si el agua pesa 29.27, pues quiere decir que mi suelo seco pesa 88.72. Pues quiere decir que esa WS de la fórmula entonces se está refiriendo a que es el sólido. También lo podemos, esa es otra forma de verlo también. Eso sería como decir, bueno, pues estamos viendo el aspecto que concierne a que esa es la característica del suelo en estado sólido. O sea, vamos a decir que no contenga agua, o vamos a decir suelo sin humedad, o sea, un suelo seco. Entonces ese dato va a ser sumamente importante. Ahora, también nosotros queremos saber cuánto es el volumen del agua en esa muestra. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo yo puedo determinar el volumen de agua, verdad? Porque ya yo sé que mi suelo seco pues pesa 88.72. Eso ya está claro, ¿verdad? Pero yo quiero saber también ahora, mediante otras fórmulas que vamos a estar trabajando, cuánto volumen está ocupando el agua dentro de mi suelo. ¿Por qué? Porque en suelo eso es importante. Entonces, para nosotros poder determinar cuánto volumen está ocupando el agua, pues vamos a necesitar utilizar lo que sería el peso específico del agua. El peso específico del agua es un dato que ya está dado, o sea, ya está establecido que el peso específico del agua siempre va a ser un valor dado. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a realizar en este caso sería simplemente mencionarlo aquí, ¿verdad? El peso específico del agua sería prácticamente gamma W, que es igual a 62.4 libras por pie cúbico. Así que ya nosotros tenemos el gamma W y nosotros tenemos otro dato, tenemos el peso de la muestra. En este caso, el agua, el peso del agua dentro de la muestra. Así que ya son dos valores importantes que nos van a permitir calcular el volumen. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos decir que si nosotros tenemos el peso del agua y tenemos el peso específico, el gamma W, que sería el peso específico del agua, pues entonces podemos utilizar la fórmula de volumen que establece lo siguiente. La fórmula de volumen establece que W vendría a ser el volumen del agua. Ese volumen del agua pues va a ser, y aquí tenemos que estar muy pendiente cuando nosotros vamos a trabajar con el volumen del agua, porque entonces sería igual, el volumen del agua sería igual al peso del agua, que ya lo habíamos calculado previamente, el peso ya lo tenemos, y entonces podemos decir que si ya tenemos el peso del agua, pues ¿qué tenemos aquí? Tenemos el peso del agua, que ya lo habíamos calculado previamente aquí, 29.27. Entonces dividimos entre el gamma del agua, que sería 62.4, que ya es dado, libra por pie cúbico. Entonces cuando nosotros usamos las unidades, recuerden que si vamos a dividir libras entre libras por pie cúbico, las libras se van a cancelar y lo que va a quedar es los pies cúbicos en el numerador. Por lo tanto, me permite decir que 29.27 libras dividida entre 62.4 me va a dar 0.469 pies cúbicos. Y entonces con esos pies cúbicos
yo puedo decir entonces, bueno, pues súper, porque entonces ahora nosotros ya sabemos cuánto volumen de ese suelo que estamos analizando nosotros tenemos. Y eso es un dato bien importante en ingeniería de suelo, porque si nosotros conocemos ese volumen que contiene el agua, pues también podemos determinar otros aspectos dentro de ese suelo que estamos estudiando que van a ser muy importantes. Así que fíjense cómo una fórmula y la otra se siguen uniendo para que nosotros simplifiquemos todo un proceso matemático a la hora de realizar cualquier trabajo concerniente a lo que estamos estudiando. Específicamente quiere decir que esto nos permitiría a nosotros ir más allá. Nosotros podemos decir que este suelo está completamente saturado si alcanza un punto 46.9 pies cúbicos. ¿Por qué? Porque ya nosotros habíamos previamente utilizado las fórmulas que nos iban a llevar a este resultado. Así que nosotros ahora con esta información podemos decir lo siguiente, y esa es la conclusión que esto nos lleva. Nosotros podemos decir que VV, prácticamente cuando nosotros estamos determinando ese valor de V, podemos decir que va a ser igual a VW, donde VW vendría a ser igual a 0.469 pies cúbicos. Entonces, fíjese que hemos encontrado el volumen de lo que sería un pie cúbico del suelo. Así que por eso decimos V sub V, y eso va a ser igual a VW. En este caso, ¿qué significa V? V nos está diciendo que quiere decir que si yo remuevo ese suelo que yo tengo ahí, o sea, esa humedad que yo tengo ahí de 0.469 pies cúbicos, eso va a ser mi vano. Si ese suelo se seca, ese es el área que va a quedar libre. Por lo tanto, en nuestro caso, el volumen de vano es igual a VW. O sea, espacios vacíos, que puede quedar ese espacio ahí, ¿verdad? Y esos vanos pues equivaldrían entonces a 0.469 pies cúbicos. Entonces esto es un dato importante, porque si nosotros ya tenemos ese valor, pues nosotros podemos calcular la razón de vanos, y con la razón de vanos nosotros podemos saber cuánto específicamente es esa razón. Y esa es una de las preguntas, ¿verdad?, que nos pide en este ejercicio que nosotros estamos realizando. Nos pide determinar cuánto sería esa razón de vano, que en nuestro caso vendría a ser E igual a V sub V dividido entre V sub S. Fíjese que en nuestro caso V sub S, pues nosotros prácticamente lo que tenemos son los siguientes datos. Tenemos V sub V, que es 0.469, y entonces el volumen de la parte del suelo pues sería la diferencia. Si nosotros con una calculadora restamos para determinar ese valor, nosotros lo que hacemos es lo siguiente: para saber esa cantidad específica de V sub S, lo único que tenemos que hacer es restar 1 menos 0.469, y eso nos va a dar 0.531, que corresponde a la parte sólida de ese suelo. Y entonces con eso es que nosotros podemos trabajar. Así que yo les voy a mostrar ahora, ¿verdad?, la ecuación. Fíjense que
para nosotros poder desarrollar este ejercicio, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que V sub V es igual, ¿verdad? Repasando, V sub V es el volumen de vano, va a ser igual en este caso a el volumen de agua, que sería de 0.469 pies cúbicos. Como yo quiero calcular el volumen, o sea, la razón de vano, pues nosotros la podemos determinar utilizando esta ecuación de E, porque eso nos va a permitir determinar cuánto es esa razón de vano. Porque este ejercicio nos está pidiendo que determinemos dos cosas. Una cosa es determinar la gravedad específica del suelo y la otra es que encontremos lo que es la razón de vanos. Así que ya nosotros con esto pues podemos trabajar, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos cuánto es esa razón de vanos, pues nosotros podemos trabajar con este ejercicio. Ya nosotros tenemos lo que era los cómputos previos que habíamos hecho, así que esa razón de vano nos estaría dando 0.883. Así que ese valor que tenemos ahí es porque dividimos el volumen de vanos, que era 0.469 pies cúbicos, entre el volumen de suelo, que es 0.531. Entonces esa razón pues sería de 0.883. Finalmente, que nosotros también podemos determinar cuando estamos haciendo este tipo de ejercicio, pues hay un dato muy importante cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicio, y tiene que ver con la gravedad específica del suelo. Cuando nosotros estamos realizando un análisis y queremos determinar lo que es la gravedad específica del suelo, pues nosotros vamos a partir desde un punto muy importante dentro de lo que es la ingeniería del suelo. Así que para nosotros poder determinar cuánto es esa gravedad específica del suelo, nosotros vamos a tener que recurrir a una fórmula que es la que nos va a dar la guía para nosotros determinar esa gravedad específica. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer ese tipo de ejercicio de gravedad específica, tenemos que tener en cuenta varios aspectos que son importantes. Y uno de estos aspectos que nosotros debemos tener muy en cuenta a la hora de estudiar los suelos es que la gravedad específica del suelo nos va a ayudar a describir las características específicas de un suelo, y nos va a dar las bases y los fundamentos para nosotros poder estudiar cómo está ese suelo en términos de gravedad específica. Y eso es un punto que dentro de la ingeniería de los suelos es muy importante. La gravedad específica de los suelos, pues hay una ecuación general que permite determinarla, ¿verdad? Pero típicamente cuando nosotros hablamos de gravedad específica, pues tenemos que utilizar una ecuación que es la que nos va a permitir a nosotros determinar esa gravedad específica. Ahora, ¿qué es la gravedad específica? Miren, la gravedad específica del suelo pues nos va a permitir a nosotros describir esa característica que tiene ese suelo desde una perspectiva ingenieril. Así que prácticamente con esta información nosotros vamos a decir que la gravedad específica del suelo nos va a dar las bases para ese estudio. Así que la vamos a describir siempre
como GS. G mayúscula S. Y G viene de gravedad y la S viene de suelo. Así que siempre que veamos G mayúscula sub S, nos vamos a estar refiriendo a qué es la gravedad específica del suelo. También hay otro dato importante con respecto a la gravedad específica del suelo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar una ecuación. Ahora, dentro de esa ecuación que nosotros vamos a estar utilizando, pues hay unos aspectos que debemos conocer y que son cruciales a la hora de nosotros, vamos a decir, a la hora de nosotros realizar cualquier trabajo concerniente a el estudio de los suelos. Y la gravedad específica del suelo es útil para comprender las propiedades de los suelos y su capacidad para soportar carga. Así que de ahí es que parte todo esto. Prácticamente los valores de la gravedad específica pues varían según el tipo de suelo. Entonces esto va a ser importante porque nos va a permitir a nosotros poder comprender desde un punto de vista la importancia de esto. Así que la gravedad específica del suelo también la podemos conocer como densidad relativa. Y miren, es una medida bien importante en los suelos. Es una medida sumamente importante en los suelos. Y es conocida como densidad relativa. Es una medida que se utiliza en la geotecnia y en la ingeniería civil, principalmente porque caracteriza la densidad de un suelo en comparación con la densidad del agua. O sea, en otras palabras, que nos permite ver desde el punto de vista de esa densidad, cuán denso es ese suelo, y me permite también comparar esa densidad, ¿verdad?, en comparación con la densidad del agua. Es una comparación, ¿verdad?, de la característica en términos de densidad de un suelo en comparación con la densidad del agua. Y esto se expresa como una relación adimensional. O sea que por eso vamos a usar una fórmula que nos permite hacer este cómputo. Y se calcula de la siguiente manera. O sea, nosotros vamos a tener lo que será pues la densidad del suelo dividido entre la densidad del agua. También, como les comentaba, la gravedad específica es importante porque nos va a permitir a nosotros comprender las propiedades de los suelos y su capacidad también para soportar carga. Así que miren qué importancia tiene esto. Los valores de gravedad específica también varían según el tipo de suelo. O sea que no todos los suelos tienen la misma gravedad específica y su composición mineral también varía. Los suelos granulares como la arena, usualmente pues la arena suele tener una gravedad específica mayor que 1, mientras que los suelos, por ejemplo, orgánicos o arcillosos pueden tener valores de gravedad específica inferiores a 1. Y la situación es que esta propiedad es importante en la ingeniería geotécnica porque nos permite calcular la capacidad de carga del suelo. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la ventaja de la capacidad de carga del suelo? Pues que me permite diseñar cimentaciones y determinar cómo se comporta el suelo bajo diferentes condiciones de carga. La gravedad específica del suelo también se utiliza en la caracterización del suelo para la construcción de presas. También ustedes pueden, o sea, esto permite diseñar represas, carreteras, edificios y otras estructuras de índole de ingeniería civil. Así que miren qué importancia tiene
el estudio de la gravedad específica. Y ese valor es el que vamos a determinar ahora en nuestro ejercicio, el ejemplo que estamos haciendo. Entonces, para nosotros determinar esa gravedad específica, vamos a necesitar utilizar una ecuación. Esta ecuación es una ecuación muy importante dentro de este estudio y nos permite, nosotros ya tenemos estos valores porque fíjense que nosotros hicimos el ejercicio, ¿verdad? Y hemos ido paso a paso y con los datos que ya nosotros tenemos pues podemos trabajar. ¿Y qué tenemos? Nosotros tenemos lo siguiente. Fíjense que GS es igual a W sub S, que es el peso del suelo, dividido entre el volumen del suelo por el gamma del agua. Y entonces ya nosotros con eso podemos determinar un valor tan importante en este estudio. O sea que es una fórmula que es bien útil. O sea, esta ecuación es sumamente útil para el estudio de los suelos y es una forma de nosotros poder analizar los aspectos de capacidad, sustentabilidad. Nos sirve para, como les decía, sirve para diseño, tiene muchas aplicaciones e incluso nosotros podemos con este tipo de ejercicios podemos repetirlo con otros tipos de suelo. O sea que nosotros lo estamos viendo aquí a manera de ejemplo con este suelo que estamos estudiando, ¿verdad? Esto es una muestra que nosotros estamos estudiando y prácticamente pues le vamos a realizar, ¿verdad?, un procedimiento matemático. Pero en nuestro caso, como ya nosotros teníamos cuánto era WS, también teníamos los valores correspondientes a el peso específico del agua, pues en nuestro caso el valor de G sub S nos dio 2.67. ¿Por qué? Dividimos el peso de el suelo entre el volumen del suelo, que en este caso el volumen del suelo salió 0.531, y lo multiplicamos por el peso específico, el gamma, o sea, el peso específico del agua, que fue 62.4, y de ahí es que sale el 2.67. Así que sumamente interesante lo que estamos desarrollando. Esto es algo muy interesante porque también nosotros podemos utilizar hoy día herramientas tecnológicas que nos permiten hacer todos estos cómputos de forma directa. O sea, están las fórmulas, pero también hoy día existen herramientas que nos ayudan a nosotros simplificar todos estos procesos. Y me refiero a un programa muy bueno, me parece un excelente programa, una herramienta que agradezco a mi tío, que es ingeniero estructural, el ingeniero William Trinidad, mi tío y muy querido. Y entonces pues él un día me habló de este programa y me pareció muy útil, y el cual pues estoy dándole, ¿verdad?, mencionando a mi tío porque agradezco, ¿verdad?, el que haya tomado ese tiempo y hablarme de qué programa está usando en su compañía donde trabaja, y me pareció muy útil, y lo vamos a utilizar en esta ocasión. Y el programa al cual les estoy haciendo referencia, y agradezco a mi tío, ingeniero estructural excelente, el programa se llama BlockPad. Así que vamos a hablar de BlockPad. Bien, este es el programa que les estaba comentando hace un momento. Yo tal vez lo voy a acercar un poco más para que ustedes puedan ver la página. Ustedes van a entrar a la página que dice https://blockpad.net, y
si usted es estudiante, pues hasta el momento ellos tienen lo que sería una versión para estudiantes, lo cual me parece muy bueno, me parece muy útil para aprenderlo, aparte de que el programa pues lo hacen disponible a los estudiantes. Y entonces pues quería comentarles sobre algunos aspectos del programa que creo que debemos, ¿verdad?, enfatizar, y vamos a estar incluso aplicando este ejercicio, lo vamos a estar resolviendo utilizando este programa que me parece muy bueno, muy bueno. Entonces, antes de ir a hacer ejercicios con el programa, pues quería explicarles que ellos tienen una versión para estudiantes gratuita, Free Education License. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Usted va a crear una cuenta con su correo electrónico de la universidad. No puede ser privado, tiene que ser un correo electrónico de universidad. Eso en el caso de los que son estudiantes. Las personas que no son estudiantes, pues bueno, tendrán que seguir los pasos de la compañía, ¿verdad? Pero para aquellos que son estudiantes, pues ellos ofrecen una licencia libre de costo, lo cual me parece muy bueno porque apoya la academia, apoya el estudio y el crecimiento de lo que es el conocimiento. Así que algo muy bueno que tiene esta compañía, me pareció excelente esa iniciativa, práctica que es muy buena y que muchas compañías hoy por hoy pues están comenzando, se han dado cuenta de la importancia que es compartir con la academia lo que son esos recursos de el proceso de aprendizaje de los futuros ingenieros e ingenieras. Así que esto es un dato sumamente importante, porque son herramientas que están llegando y siguen apareciendo más herramientas, y en la medida en que las compañías las hacen disponibles a las demás personas, específicamente estudiantes, pues esto tiene un beneficio extraordinario al conocimiento y al crecimiento del conocimiento en la humanidad. Entonces, prácticamente pues ellos tienen un Quick Start Guide, que es una guía rápida de cómo uno comenzar a utilizar el programa, y hay una serie de pasos. Luego que ya usted tiene la cuenta creada, ya usted está con ha descargado el programa, pues tiene prácticamente varios beneficios. Por ejemplo, dice aquí que este programa pues tiene hojas de cómputo, tiene un menú principal, y dice que Blockpad prácticamente es una herramienta que definitivamente pues tiene un enfoque ingenieril, así que va directamente a lo que es la ingeniería, y eso es algo que es sumamente importante en todo lo que concierne, ¿verdad?, a el asunto que tiene que ver con el procedimiento matemático moderno, porque los tiempos han ido evolucionando. Básicamente este programa, pues como les decía, pues incluye varias hojas dentro del entorno de trabajo. Aquí nosotros podemos ver un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se utiliza el programa. Prácticamente es bien sencillo. Simplemente, si usted va a crear un nuevo documento, comienza a hacer su reporte, o en este caso estamos en el tema de suelo, pues usted va a describir cómo se realiza el trabajo, y prácticamente va a ser la descripción. Entonces, una vez ya usted ha hecho esa descripción, que es bien sencilla, ¿verdad?, creando ese nuevo documento, pues usted va a tener la opción de que puede tener otras funcionalidades más que son bien importantes. Por ejemplo, usted quiere hacer una ecuación, usted puede trabajar con dimensiones específicas,
incluso te puede escribir fórmulas, y este sistema pues de forma muy fácil puede hacer cómputos matemáticos. Claro, aquí estamos haciendo un ejemplo, ¿verdad? Que es el que está explicando el programa para propósitos de ilustración. Como pueden observar, si uno cambia los parámetros de altura, de ancho, pues usted puede obtener nuevos resultados. ¿Y cuál es la ventaja que nosotros tenemos en el caso nuestro de suelo? Que si tenemos ya la fórmula desarrollada, pues eso nos va a permitir a nosotros poder trabajar con modificación. Y modificaciones que si en el momento futuro tenemos que cambiar parámetros o valores, pues va a ser mucho más sencillo el cómputo porque lo va a hacer de forma directa, cosa que es muy conveniente con este programa. También tenemos lo que serían fórmulas. Te puede escribir fórmulas a partir de una serie de variables y automáticamente el programa pues escribe la fórmula, y no solamente escribe la fórmula, sino que resuelve los ejercicios. Esto me parece muy beneficioso y muy útil. Por ejemplo, si estamos trabajando con unidades, aquí tenemos distintos ejemplos donde se implementa el uso de este sistema. Nosotros podemos prácticamente hacer cómputos de distintas situaciones con este programa. Hace lo que sería una autoactualización. Si de pronto la ecuación cambia, nosotros podemos modificar la ecuación, podemos modificar los parámetros, los valores que estamos utilizando en nuestras fórmulas, y todos los parámetros van a cambiar. Así que esto es algo que nos va a ayudar grandemente cuando nosotros estemos haciendo nuestro ejercicio. Así que a grosso modo pues ya les he presentado algunos aspectos. Si ustedes van a la página pueden encontrar mucho más explicaciones, pero es un programa muy bueno, lo van a encontrar en la página que les acabo de citar. Mi consejo es que ustedes descarguen la versión download, y puede trabajar en el web y también puedes trabajar en la versión de escritorio. Mi recomendación es que la trabaje en versión de escritorio, aunque lo puede trabajar también en la web. Pero consejo, mi experiencia ha sido que con la versión de escritorio es mucho mejor, mucho más fácil trabajar con el programa, aunque con la versión web puede hacer exactamente lo mismo también. La única diferencia es que en la versión de escritorio ya el programa está cargado dentro de la computadora, y es mucho más fácil trabajar con el programa ya en la computadora porque corre mejor, funciona de manera mucho más eficiente que si estuviéramos corriendo el programa en lo que sería un entorno web. Pero también de igual manera pues es muy útil. Así que hasta aquí vimos un ejemplo, lo explicamos, vimos paso a paso resolviendo este ejercicio. Ahora hablamos de un nuevo programa que abre una ventana, ¿verdad?, de posibilidades para que nosotros podamos coger este ejemplo, pero así como este ejemplo podemos trabajar con muchos otros proyectos, y lo vamos a llevar a Blockpad. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer a partir de ahora. A partir de ahora nosotros vamos a comenzar a trabajar este mismo ejemplo, pero utilizando el programa Blockpad. ¿Ok? Muy bien. Ya me encuentro en el programa Blockpad. En mi caso, pues, yo estoy utilizando la versión de escritorio. Y bueno, pues aquí lo primero que vamos a hacer cuando empezamos con el programa es que vamos a crear un new document. Ese es el primer paso que nosotros vamos a hacer, crear un nuevo documento. Como podrán observar, ahora voy a reducir la pizarra para que podamos todos trabajar aquí, ¿verdad? Pues en la parte superior del programa ustedes podrán observar que
ahí hay una serie de opciones, ¿verdad? Cuando vamos a comenzar. Todas esas opciones que están ahí son de editor de texto. Así que en principio yo lo que voy a hacer es que quiero trabajar cómodo con el programa. Yo lo que voy a hacer es que en View le voy a dar un zoom in. Si yo quiero seguir haciendo zoom in, pues me dice que zoom in puede ser control shift signo de más. Entonces, pues para no seguir haciendo zoom in, hago control shift signo de más, y aquí automáticamente pues voy agrandando, o signo de menos voy reduciendo. Lo voy a dejar aquí. Entonces voy a centralizarlo. Fíjense que en los tamaños y tipos de letras ahí podemos, ¿verdad? Dependiendo del trabajo que estemos haciendo, siempre es bien importante. Lo que me gusta de este programa es que le da profesionalismo a los trabajos, cosa que es muy importante en la ingeniería, porque no solamente es hacer el trabajo, sino que se vea bien. Entonces, en nuestro caso, vamos a decir que nosotros vamos a realizar este ejercicio. Yo voy a buscar un tipo de letra que sea Times New Roman. El tamaño, vamos a utilizar un tamaño 14. Entonces aquí nosotros vamos a resolver el ejercicio que estábamos desarrollando en el ejemplo, ¿verdad? Y el ejercicio que nosotros estamos trabajando pues establece lo siguiente. Este ejercicio dice: ahora yo voy a agrandar aquí, vamos que sea Times New Roman, y vamos a ver 14 se ve bien. Sí, le damos delete aquí. Ok, fíjese que vamos a ponerle un título también. Vamos a ponerle de título Specific Gravity of Soil Solid and the Fill Point Ratio. Así que se va a titular este trabajo. Vamos a darle copy. Yo voy al teclado y escribo control C. Fíjense que ya yo empecé no solamente a trabajar un ejercicio matemático de ingeniería, sino a darle presentación, cosa que es muy importante. Entonces aquí le vamos a poner la S mayúscula, Specific Gravity of the Soil. Un ejemplo, pero así usted puede hacerlo con todos los proyectos que usted tenga de ingeniería, de distintas disciplinas, pero en este caso estamos con ingeniería de suelos. Entonces, por ejemplo, un título, pues me gusta, por lo menos yo, me gusta en mi reporte poner por el título. Entonces aquí hago un espacio. Miren qué bien se ve eso, se ve bien profesional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que son los datos, pues los voy a poner más resaltado, ¿verdad? Y 33%. Fíjese que aquí pie cúbico me quedó, ¿verdad? Me quedó aquí justo al lado de la T. Aquí hay distintas opciones, superscript, y ahí ya lo arreglé. ¿Vieron? Aquí arribita, en la parte superior, déjenme si yo puedo agrandar esto para que ustedes lo vean un poco mejor. Ahí en la parte superior, a ver si puedo acercarme para explicarles este detalle, que esto es bien importante.
yo lo que hice fue lo siguiente. Yo lo que hice fue que para resolver el asunto de pies cúbicos, seleccioné aquí este comando. Dice x al cuadrado. Realmente es solo un ejemplo de que hace los suscritos. Super suscrito. Así que ese dato es bien importante, ¿verdad? Que lo tengamos en cuenta para este tipo de ejercicio. Entonces, ya cuando nosotros trabajamos esta dinámica, pues eso nos va a permitir a nosotros simplificar grandemente el trabajo. O sea, nos facilita. Esto lo que hace es que nos facilita el trabajo. Entonces, miren qué interesante este programa, porque ya esto tiene mucha presentación, se ve muy bien. De hecho, yo voy a agrandarlo un poco más para que ustedes lo puedan ver mejor. Ahí yo creo que es el máximo que yo puedo agrandar y que no se me pierde el trabajo como tal. ¿Vieron? Entonces, hasta aquí solamente hemos visto lo que tiene que ver con la parte de darle forma, estructura al trabajo, lo cual es muy importante. Entonces dice determine, o sea que determine la gravedad específica, en este caso, que esto es lo que vamos a buscar. Y también vamos a buscar lo que sería la razón de vano en la muestra. Son los dos aspectos que vamos a buscar en este ejercicio. Entonces, en nuestra fórmula ya nosotros tenemos que comenzar a trabajar con las fórmulas que nosotros inicialmente habíamos desarrollado. Para comenzar el ejercicio, pues tenemos que comenzar diciendo que V es igual a un pie cúbico. Así que vamos a centralizar. Vamos a decir V mayúscula es igual a 1. Entonces vamos a escribir pie y vamos a buscar pie cúbico, cubic feet. Está abreviado. Cubic feet. Un pie cúbico. Dice un cubic foot, un CF es igual a 1 pies al cubo. Entonces decimos aquí, hacemos un clic y ya tenemos un pie cúbico. Bien. Entonces ya tenemos ahí pie cúbico. Tenemos ahora, vamos a escribir lo que sería el gamma saturado, que es 118 libras por pie cúbico. Entonces le damos espacio. Aquí tenemos una parte de símbolo. Vamos a buscar el símbolo de gamma. Ok, tenemos gamma. En nuestro caso es gamma saturado. Fíjese que fui aquí a donde dice subscript. Ahora le doy subscript nuevamente para salir de ahí. Vamos a desactivarlo. Ok. Igual. Y ahora le vamos a decir 118 pies. En este caso es libras por pie cúbico, es cubic feet. CF. Ok. Entonces aquí el igual se me quedó. Ok, aquí tenemos que tener cuidado porque cuando lo escribimos no quedó dentro de la fórmula. Eso a veces pasa, así que hay que tener mucho cuidado. Vamos a, en este caso,
este caso lo más conveniente es, vamos aquí, ok, ok, dimos undo, fuimos aquí a edit y aquí le decimos undo para retornar y vamos de nuevo igual, y entonces ahora escribimos 118 libras dividido entre 10 cúbicos, que es CF. Ok, fíjese que lo acabo de borrar porque tiene que quedar así, gamma saturado igual, para que coja la fórmula como es. Así que voy a recurrir a otra técnica. Aquí hay que ser, vamos a decir, bien paciente con esto, porque una vez usted va trabajando con el programa, pues hay que irlo ajustando hasta que uno se va acostumbrando al mismo. Pero entonces tenemos gamma, ok, tenemos gamma. Ahora voy a escribir SAT y no lo voy a poner suscrito. Igual, ahí lo cogió, ahí parece que lo aceptó. Okay. Serían 118 libras por cubic feet. Ahora sí, ahora sí. Y ahora me voy aquí adentro de la fórmula, vamos a ver si me permite. Gamma SAT. Ok, vamos a ver si me permite aquí. Vamos a seleccionar aquí y vamos a ver si me permite el suscrito. Me permitió. Vamos a intentar de nuevo. Ok. Bien, no lo acepto, pero vamos a dejarlo así. Ya sabemos que es gamma saturado. Ok. Entonces ya tenemos gamma saturado. Vamos ahora al otro valor que nos interesa. En este análisis que estamos haciendo ya tenemos dos valores. Tenemos V y tenemos gamma saturado. Entonces tenemos W saturado que es igual a 33%. Ok. W saturado es igual a el 33%. Ya lo tenemos. ¿Okay? Entonces ya tenemos ese otro dato. Es W minúscula. Y ahora el otro dato importante, ya nosotros tenemos aquí, fíjese que W es igual a gamma por V. Entonces fíjese que si nosotros vamos a calcular W, pues si nosotros escribimos gamma por V, vamos a tener cuánto es W. W es igual a, en este caso, nosotros tenemos gamma saturado gamma saturado y fíjese que ahora gamma saturado multiplicado con el signo de multiplicación
multiplicado por V. Y fíjese que ahora, como V es igual a 1, pues automáticamente me sale que sería de 118 libras. Ahora el próximo cómputo que vamos a hacer es el del peso del suelo. El peso del suelo, vamos a entrar en la fórmula, vamos a decir que es WS. Y WS va a ser igual, y aquí tenemos que escribir la fórmula con mucho cuidado, o sea, tenemos que ser muy cuidadosos cuando escribimos la fórmula para que no vaya a acarrear ningún tipo de error. Entonces tenemos que WS es igual a W dividido entre paréntesis. Ahora vamos a tener que utilizar los paréntesis para que el programa sepa dónde van ubicados los el denominador. Sería W dividido paréntesis 1 más W SAT. Entonces tenemos aquí 1 más W SAT. Ahora tenemos que tener cuidado aquí, ¿verdad? Porque cuando hacemos el cómputo, fíjense que tenemos que ser muy cuidadosos de cerrar con un paréntesis y le vamos a decir enter, y miren, automáticamente ya hizo el cómputo. Y eso fue lo que nos había dado, ¿verdad? Cuando estábamos nosotros haciendo el ejercicio, nos dio 88.72 libras. Así que ya con esto nosotros tenemos pues prácticamente lo que sería el peso del suelo. Y ese peso del suelo pues lo hemos calculado con BlockPad de manera automatizada, ¿verdad? Entonces vamos a continuar en este análisis y ya estamos viendo cuáles son los beneficios que nos da, ¿verdad?, el utilizar este tipo de plantilla para desarrollar un proceso matemático que puede ser muy beneficioso, no tanto de manera inicial, porque cuando se está haciendo este trabajo de manera inicial pues tiende a tomar tiempo, pero la ventaja aquí es que si usted está trabajando en una compañía y ocurre un cambio dentro de esos parámetros porque fueron al suelo, fueron al lugar de trabajo, levantaron una nueva muestra, pues todo el desarrollo matemático que usted haga, lo único que tiene que hacer es actualizarlo. Entonces esto es una ventaja extraordinaria porque va a simplificarle de gran manera, en gran medida, todo ese proceso matemático que usted tendría que hacer en un desarrollo de ingeniería de suelo. Pues esto le va a simplificar grandemente todos los pasos. Ahora, nosotros queremos saber cuánta cantidad de agua, en términos de cuántas libras de agua hay en esa muestra. Así que para determinar esas libras de agua, lo único que nosotros tenemos que hacer es utilizar la fórmula que dice que el peso del agua va a ser igual al peso de la muestra menos el peso del suelo seco. Y entonces, como ya nosotros previamente habíamos calculado cuánto era el WS, pues lo único que tenemos es que entrar dentro de este algoritmo y vamos a escribir W mayúscula, y ahora vamos a decir SWS. En este caso sería W porque es el agua. WW va a ser igual, tenemos el peso de la muestra que va a ser el W menos el WS. Y automáticamente al darle enter, fíjese que no tuve que hacer los cómputos, simplemente con escribir la fórmula pues me permite el poder de manera automatizada pues calcular los 29.27 libras. Y otra cosa buena que tiene esto es que le da las unidades, o sea, no solamente hacer cómputo, sino que aparte de que hacer cómputo, el resultado le devuelve también las unidades. Eso es bueno
porque eso evita errores de inconsistencia. Entonces, si hay una fórmula que no está consistente o hay algún valor que se entra dentro de la ecuación que no es consistente con las unidades que se están utilizando para hacer el estudio correspondiente a este suelo, pues automáticamente el programa no le va a procesar o le va a dar un error, y eso pues es algo importante. Entonces vamos a continuar. Ya con BlockPad hemos calculado el peso del agua, que es 29.278, y lo próximo que vamos a hacer en este ejemplo, que ya previamente habíamos visto, ahora lo estamos implementando. Primero hicimos el ejercicio a mano, paso a paso, y ahora estamos implementando el uso de la plantilla de programación de BlockPad, que para nosotros es una herramienta súper beneficiosa. Entonces vamos a calcular el volumen de vano. El volumen de vano en nuestro ejercicio va a ser el volumen de agua, porque en ningún momento el ejercicio nos dice que tiene contenido de aire. Por lo tanto, en este ejercicio el contenido de vano va a ser el volumen de agua. Así que vamos a determinar ese volumen de vano con la fórmula VV, que va a ser igual al volumen de agua. Entonces, en nuestro caso, fíjese que cuando hicimos el cómputo nos dice que hay un error, ¿verdad? Qué interesante, porque eso es bueno. Quiere decir, miren, aquí probamos que había una inconsistencia, ¿verdad? Porque nos falta hacer un cómputo, nos falta calcular cuánto es el volumen de agua. Así que para calcular el volumen de agua tendríamos la fórmula W igual, y ahora vamos a calcular cuánto es ese volumen. Va a ser igual a el W, o sea, el peso del agua dividido entre el peso específico del agua, que sería el W dividido entre el gamma del agua, el gamma W, y decimos enter, y nuevamente nos sale la palabra error. Wow, ¿verdad? Pero en la fórmula nosotros decimos, ok, pues quiere decir que falta algo. En este ejercicio falta el gamma del agua. Pues nos ubicamos en la parte anterior de la fórmula que escribimos y le escribimos Wwater es igual, y el gamma del agua es un dato que es ya dado, o sea, es 62.4 libras por pie cúbico. Entonces tendríamos 62.4 libras dividido cubic feet sería CF, pie cúbico. Y automáticamente miren lo que pasó. ¡Wow! ¡Qué divertido!, ¿verdad? Fíjense que todas esas ecuaciones que decían error, ahora de pronto hicieron los cómputos. Y de manera automatizada, ya sabemos que el volumen de agua es 0.469 pies cúbicos. Por lo tanto, el volumen de vano es 0.469 pies cúbicos, y el programa lo está indicando de forma directa donde decía error. ¿Por qué? Porque era lo que le comentaba. El programa nos permite de que nosotros no se nos queden cosas importantes. Así que esa es una de las ventajas que tiene el utilizar este tipo de plantilla para resolver este tipo de ejercicio. Otro detalle importante que tenemos que tener en cuenta es que no solamente nosotros en este ejercicio que estamos resolviendo vamos a trabajar con el volumen de vano, sino que también vamos a trabajar con el cómputo de la razón
de vanos. Y entonces, para determinar la razón de vanos, vamos a tener que utilizar una ecuación que es E. Vamos a escribirla aquí. E es igual, y esa razón de vanos va a ser igual al volumen de vanos. Vamos a decir, en este caso tendríamos el volumen de vanos, que sería V sub V, V sub V dividido entre el volumen de suelo, Vs. Y nuevamente, fíjese que interesante, ¿verdad? Me dice que hay un error. Y uno se pregunta, bueno, pues entonces, ¿qué fue lo que sucedió, verdad? ¿Por dónde es que está la situación? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que calcular cuánto es ese volumen de suelo. Así que el volumen de suelo no es otra cosa, y ahí tendríamos que hacer un espacio. Vamos arriba, hacemos un espacio, le damos enter, movemos el cursor y le vamos a decir que el volumen de suelo va a ser que, fíjese que si nosotros tenemos que originalmente en nuestro caso ya nosotros habíamos calculado el volumen de vanos dividiendo, ¿verdad? O sea, nosotros habíamos calculado el volumen de agua a razón de pies cúbicos. Pues entonces quiere decir que si nosotros tenemos un pie cúbico de volumen, que es el volumen total, pues estamos diciendo que ese V menos el volumen de vano, V. Y eso nos da 0.531 pies cúbicos. Por lo tanto, automáticamente, miren, se arregló la fórmula y ahora sabemos que la razón de vano en este ejercicio es de 0.884. Así que ya con esto, pues nosotros podemos, ¿verdad? Hemos podido encontrar cuánto es ese volumen de vanos. Ahora, este ejercicio lo vamos a llevar a otro nivel. De hecho, otro detalle importante es que nosotros podemos, miren que bien se ve esta presentación, ¿verdad? De todos los cómputos y también lo organizado que se ve. Pues nosotros también podemos agrandar esta fórmula, ¿ves? Por ejemplo, yo puedo venir y seleccionar todo y decir que quiero que el tamaño de esta fórmula pues sea más legible, o sea, más grande. Así que yo lo voy a llevar a 18, por decir un número. Entonces eso le da más comodidad para visualizar, ¿verdad?, estos ejercicios, y aparte de eso pues le da mayor presentación, ¿verdad?, porque así se puede apreciar mucho mejor y facilita el trabajo de poder visibilizar bien cada uno de los pasos dentro de este ejercicio que estamos haciendo. Entonces, ahora nosotros ya hemos calculado la razón de vanos. También nosotros podemos a estas hojas añadirle, insertarle páginas. Para insertar páginas, pues hay un comando que usted puede ir aquí donde dice Edit, Insert, y hay una opción que tiene que ver con Page Number. Entonces buscamos
el comando. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a decir cancelar. Si lo encuentro por aquí. Un momentito. Ok. Bien. Si le queremos añadir número de página, en vez de ir aquí a insert, no era en insert, disculpen, no es insert, tenemos que ir aquí a donde dice write y vamos a buscar donde dice header and footer. Y entonces aquí hay un comando que en footer decimos insert y aquí hay una opción que dice insert page number. Ahora ya nosotros en este ejercicio, pues en la página de Blogspot, pues va a aparecer página 1. Ahí ya tenemos la página donde estamos trabajando. Y ahora podemos continuar con la siguiente página. Ahora, nosotros ¿qué queremos determinar ahora? En este ejercicio, nosotros queremos determinar lo que es la gravedad específica del suelo. Specific Gravity of Soil. Entonces, vamos a escribirlo así mismo. Entonces yo me voy a alinear hacia el lado y voy a poner Specific Gravity of Soil, que vendría a ser G mayúscula S. GS. Aquí sí podemos ponerle el suscrito y vamos a escribir la fórmula. Aquí lo podemos poner en bold. Ok, entonces tendríamos GS es igual a WS dividido paréntesis VS multiplicado por el gamma W. Y bueno, ahí ya tenemos resultado. Eso nos estaría dando aquí ya tenemos el resultado. 2.679 sería lo que sería la gravedad específica del suelo. Y entonces ya con esto pues nosotros hemos completado este análisis. Fíjense que la ventaja de esto es que ahora supongamos, vamos a decir un ejemplo, supongamos que ahora el volumen de mi muestra no fuera, por decir, vamos a decir que no fuera de un pie cúbico, vamos a decir que fuera una muestra más pequeña, vamos a decir que la muestra fuera de 0.25 pies cúbicos. Pues automáticamente, tomando en consideración todos estos datos, pues fíjense que nosotros modificamos
prácticamente todo el ejercicio. Ahora lo retornamos a 1, que es el ejercicio que realmente hicimos, y todos los resultados van a cambiar de igual manera a el caso original. ¿Ventaja de esto? Bueno, ventaja de esto es que nosotros vamos a poder tener un método matemático que es dinámico. Cada vez que tengamos una situación que resolver, pues vamos a poderla resolver utilizando esta herramienta tecnológica que nos va a permitir entonces poder trabajar de una manera mucho más práctica y mucho más fácil. Así que ¿qué sería ahora la exhortación? Bueno, yo les recomendaría que ustedes utilicen este programa, ¿verdad? El programa de Blockpad, que realicen este mismo ejercicio tal como está aquí y practiquen. Aparte de que estarían resolviendo el ejercicio matemáticamente, también aprenderán a utilizar la herramienta de Blockpad. Así que ahí usted puede ser bien creativo, puede utilizar, pues, darle más formato a este trabajo. Por ejemplo, puede incluirle imágenes. Si ese suelo que usted está monitoreando o haciendo el estudio, tomaron fotografías, pues también las puede incluir ahí. Y ahí puede utilizar insert, ¿verdad? Y puede insertar también dibujos para darle la localización donde se hizo ese trabajo. Esos son ejemplos de cosas que se pueden hacer con esto, pero definitivamente es una herramienta pues muy útil para este tipo de trabajo. Así que hasta aquí todo lo relacionado a este maravilloso tema que hemos cubierto hoy, y prácticamente pues hemos aprendido a cómo hacer los cómputos correspondientes para un caso donde tenemos una muestra de suelo. Esa muestra de suelo basado en el peso, el gamma saturado del suelo, el peso específico del suelo y el % de contenido de humedad, poder determinar entonces lo que es la gravedad específica del suelo, que es la parte final de este ejercicio, y también la razón de Banff. Así que en este ejercicio hemos encontrado dos cosas importantes: gravedad específica del suelo y el valor de E, que es el contenido, la razón de Banff de la muestra. Así que muchas gracias y será entonces hasta la próxima ocasión que estaré con ustedes.